Nueva sección en el canal, hoy hablamos de fichajes, pero de la cara B, los peores fichajes de un club y hoy empezamos por el Baskonia. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de fichajes para hablar de los peores fichajes de la historia de un club. Y en este caso, para empezar esta nueva sección, elijo al Baskonia, un club que he vivido muy de cerca, que ha sido también muy valiente en tomar decisiones, que algunas le han salido bien y otras no tanto. Y como siempre hablamos de la cara positiva, pues del Marcus Howard, Darius Thompson, Giannis Bourousis, Shane Larkin, por recordar la época reciente, hoy vamos a hablar de la cara B, de los que no salieron tan bien, algunos porque no llegaron en el momento adecuado, otros porque eran parches que realmente no estaban preparados para ello y otros porque eran malos. Tampoco había que darle muchas más vueltas y la realidad es esa. Así que si queréis que haya una segunda parte con otro equipo de la Liga CB o de la Euroliga, es muy sencillo. Tienes que suscribirte por aquí abajo, comentar y decirme, quiero que hables de, yo que sé, del Madrid, del Barça, el Panathinaikos, y me pongas algunos ejemplos para empezar a darme pistas y yo buscar quiénes son los 10 peores fichajes, en este caso, de estos clubes de la Liga ACB. Hoy hacemos 7 menciones y un top 3 personal que creo que merece mucho la pena analizar e ir comentando. Y además, hoy estamos de enhorabuena porque Senda Inmobiliaria ha decidido patrocinar este vídeo y me hace mucha ilusión. Estuvieron con nosotros en la Final Four y han decidido también pues apostar por este contenido y disfrutar hablando también del Baskonia, en este caso no en clave actualidad, pero sí recordando. ¿Qué es Senda Inmobiliaria? Una inmobiliaria de Gasteiz que piensa a la hora de comprar una vivienda, pero sobre todo a la hora de vender, te quitan muchos problemas de papeleo, un trato muy profesional, muy cercano, muy buena gente, que está además en el centro de Vitoria-Gasteiz, y son gente extraordinaria. Senda Inmobiliaria, tenéis aquí abajo toda la información y de verdad que gracias por estar apoyando este contenido. Bien, vamos a empezar yéndonos en la época José Anquerejeta, ¿vale? Que es de finales de los 80 hasta la actualidad, destacando varios nombres y luego a partir de aquí ir comentando. Vamos a ir a la época, sobre todo hay una muy célebre que es la de Sergio Scariolo, donde hay varios nombres que merece la pena destacar. Uno irá directamente al top 3, que los que seáis vasconistas ya lo sabréis, otros igual no os acordáis, pero aquí os voy a destacar dos casos tremendos. Uno, año 97-98. Scariolo, siempre los que han pasado por aquella época como jugadores recuerdan que un día les aparecía un jugador, la semana siguiente se iba otro, llegaba otro nuevo. Bueno, había mucho flexibilidad en la plantilla del Baskonia. De hecho, esto se ha quedado tanto dentro del club que se sigue pensando todavía que cuando hay una lesión va a venir alguien rápido, con contratos muy cortos. Y llegó un griego de 2 metros que jugaba de la pivot y se llamaba Christos Kondurakis. Un jugador que fue el primer fichaje griego de la historia del Baskonia, que jugó 7 partidos, 2 puntos de media, y que llegó en el mes de enero para sustituir la lesión de Santi Abad. Este fue el año que Baskonia llegó a la final de la Liga CB, que perdió con Manresa, la Manresa de Chichi Creus. Ahora mismo, la última referencia creo que fue en Basket Lover, que le hicieron una pequeña entrevista, una mención, está gestionando una fábrica de pañuelos de papel. La verdad que el jugador no era para llamar a casa para decir lo bueno que era Kondurakis, pero ha quedado un poco como un mito de los paquetes que fichó el Baskonia en su momento y él, pues bueno, ahí estuvo un tiempo echando una mano y siendo un jugador prácticamente residual. Pero es que al año siguiente, la 98-99, también con Sergio Scariolo en el banquillo, llegó un jugador italiano de la mano de Sergio Scariolo para echar una mano y jugar 6 partidos, 35 minutos y un punto por partido, es decir, que lo metió 5 puntos en total. Se llamaba Luca Usberti. Este fue el año de Gerke también, este fue el año de J.D. Sanders, o sea, era tremendo, la verdad que eran años muy, muy marcianos. Y bueno, pues en este caso un jugador italiano que podía jugar de ala pivot, 2-0-1, pero que en la realidad, en aquellos tiempos no había YouTube, no había internet de esta manera. Todo el mundo pensaba que podía haber llegado recomendado por todo lo que había hecho en Italia, de la mano de Sergio Scariolo, pero la realidad es que fue un jugador semidesconocido y que sorprendió mucho incluso en el país transalpino que llegara a Gasteiz. Lo que decimos, muy pocos partidos, 6 partidos, 35 minutos, nada, apenas participación para Luca Usberti. Damos un salto en el tiempo. Antes de ir al top 3, repito, porque sé que tenéis ganas de que os lo vaya contando, para ya empezar a hablar de jugadores que yo conocí, yo viví, porque ya sabéis que yo me enganché al baloncesto la temporada de la final que juega contra la Kinder Bologna en 2001. Y un año después, Baskonia fichó a un campeón NBA. Y diréis, bueno, ¿qué campeón NBA? Richard Petruska, algún ni sabrá de lo que le estoy hablando. Y es que en el año 1994 él y Sam Tabak fueron campeones de la NBA junto a Hakeem Olajuwon, que básicamente fue Hakeem Olajuwon ganando con Houston Rockets en aquel impasse en el que Michael Jordan estuvo retirado. Bueno, pues Richard Petruska jugó en Baskonia, creo que luego también tuvo etapa en Málaga. 2-0-8, un pivot, la verdad que bastante malo. Yo tengo el recuerdo, ya sé, ahora se cuenta algo personal, de haber
comido al lado suyo, porque me acuerdo que fui con mis padres a un restaurante chino y yo dije, joder, qué tío más alto, ¿no? Y de repente empecé a fijarme y digo, si es Petrushka, y era Petrushka, efectivamente, que estaba allí con su pareja o no sé con quién estaría, y ese es el recuerdo más grato que tengo del juego de su etapa en Vitoria. Fueron 4 partidos nada más y bueno, pues un jugador que era bastante tosco, bastante flojo, era un jugador grande y poco más el jugador eslovaco. Este de la 2001-2002. Damos un saltito en el tiempo, pero muy poquito más, porque hay que irnos al verano de 2002. Porque en el verano de 2002 Baskonia fichó a un muy buen jugador, que diréis, ¿por qué lo has metido en esta sección? Espera, ahora te lo cuento. Hablo de Raja Bell. Igual mucha gente no sabe que Raja Bell fichó por el Baskonia, pero que no llegó ni a debutar. En la pretemporada dijo, yo hasta aquí hemos llegado y no quiero saber nada de Duško Ivanović. Se hablaba de la dureza de las pretemporadas de Duško, de la exigencia que ponía el técnico montenegrino, y bueno, él de hecho en muchos podcasts, ya sabéis que hizo una gran carrera posteriormente, sobre todo en los Suns, pero estuvo en Dallas, bueno, una carrera muy, muy interesante. Bueno, pues este jugador ha hablado de lo que vivió en aquella época y lo exigente que fue para él y que no pudo aguantar. Él venía, que yo además me di cuenta porque lo vi luego posteriormente, de los Sixers, de aquel equipo de Allen Iverson, Dikembe Mutombo, que jugó la final contra los Lakers. Bueno, pues en ese mismo equipo él estaba sentado en el banquillo, apenas jugaba, y bueno, pues dio ese salto a Vitoria, pero duró muy poco tiempo. En aquella época también estuvo, si no me equivoco, Carlos Arroyo, que ahora es una estrella de la música, gran carrera, tanto en NBA como en Europa. En Euroliga estuvo, por ejemplo, en Maccabi, lo hizo muy bien, jugador muy bueno, el puertorriqueño, el boricua, y bueno, pues Carlos Arroyo también estuvo en aquellos años, pero el caso de Raja Bell fue muy llamativo porque él además es que ha hablado públicamente muchas veces de esa etapa que vivió aquí en Vitoria. Y ahora voy a hablaros, antes de ir con el salto definitivo, de 3 casos que a mí me marcaron mucho. La memoria no me hace olvidar los pocos partidos, o los pocos minutos, mejor dicho, jugó Brandon Kurtz en la temporada 2003-2004 con el Baskonia. Creo que ni él se acordará de esa etapa, aunque es cierto que él ha hablado de que él fue breve y que en España, pues bueno, vivió bien. Aquel año 2003-2004 en el que Baskonia tenía a Calderón, Prigioni, Macillauskas, Chapu Nocioni, Luis Scola o Cornell David, la lesión del húngaro propició que tuviera que acudir al mercado. También firmó a Marco Carrareto, a Gavini. Carrareto luego hizo carrera en Siena y fichó a este jugador, Brandon Kurtz, que luego es cierto que llegó a jugar en Euroliga, estuvo en competiciones jugando en Israel y luego pasó por Polonia, pero jugador muy malo. Muy malo, la verdad, apenas tuvo tiempo, llegó en modo playoffs, Duško estaba apretando muchísimo para jugar con 7-8 efectivos, y bueno, pues la realidad es que este jugador solo jugó 6 minutos en 3 partidos, y yo le recuerdo. A mí no me pareció lo mejor del mundo. Era un jugador bastante tosco y que además él ha dicho, ¿no? Que estando al lado de Luis Scola, de los Cornell, del Nocioni y tal, bueno, que él estaba un poco sorprendido, impresionado del nivel que había, que trató de aportar, pero que realmente pues no tuvo apenas participación. Y lo meto como un fichaje malo, porque jugó muy poco y dio muy poco rendimiento, y siempre en aquella época, que ya era un jugador norteamericano, era como especial. Uno del que recuerdo mucho, además de la temporada 2005-2006, y que no era mal jugador, pero que salió muy mal el fichaje, fue Predrag Dromjak, el serbio. Llegó después de una etapa NBA en la que estuvo en Seattle Supersonics, creo que llegó a promediar 10 puntos por partido, aquella imagen célebre, ¿no? Contra Jorge Garbajosa con las gafas contra, creo que era ya Yugoslavia o Serbia y Montenegro en aquel momento, contra la selección española. Bueno, y llegó, la verdad, que poco motivado, ¿vale? Si alguien recuerda sus calentamientos, eran pura fantasía, porque era el pasotismo hecho jugador, jugador muy grande, jugador que había vivido ya sus mejores 100 partidos en la élite, luego pasó por Girona, por cierto, y a ver, es cierto que tuvo un par de partidos buenos, pero tú le veías calentar cómo se movía, que parecía un jugador más de domingo por la mañana en el polideportivo del barrio que un jugador profesional. La actitud con la que estaba en muchos encuentros, de hecho, en el tercer y cuarto partido de la Final Four de Atenas, él jugó bastante bien y fue a pedir la estadística, y muy ilusionado, vive un año complejo, y bueno, pues él estuvo con Pedro Martínez y con Velimir Perasovic, que fueron los dos entrenadores. Peras es con el que acabó la temporada, pero quiero recordarlo aquí porque fue uno de esos grandes nombres que no acabó triunfando. Y el otro caso, antes de ir con el top 3, es un jugador que llegó en 2007, duró muy poquito tiempo, pero yo siempre ponía el americano pelotari, porque el deporte de la pelota vasca siempre se tiene lo de uno, o el primero, segundo o tercero. Linton Johnson, tercero, que no hizo mala carrera, la verdad, jugó 4 partidos en el Baskonia, era un ala pívot, alero, un poco en esas posiciones, que luego es cierto que pasó por Toronto, estuvo creo que en los Suns, en los Bobcats, en los Bulls, pero llegó para echar un cable en ese año 2007 y la verdad que tampoco ayudó mucho. Recuerdo un triple a tabla que metió, eso sí que es lo que recuerdo, y no porque fuera mal jugador, sino porque eran de ese tipo de parches. Recuerdo a Ryan Bowen, no os acordáis de él, que tuvo una etapa NBA en la que tuvo cierto prestigio como defensor, Houston si no me equivoco, pero eran jugadores que fichaba el Baskonia y decías, pero este tío, ¿dónde ha salido? Bueno, pues este era la figura de Linton Johnson tercero. Y ahora sí vamos con el top 3,
que creo que merece la pena. Top 3, este es el peor base que yo he visto jugar en el Baskonia, del número 3, el bronce. No pasaba de medio campo y lo que más me flipó es que en 2011 jugara en la NBA en Washington Wizards. Hablo de Mustafa Sakur, que llegó en el año 2008-2009 en el regreso de Dusko Ivanovic y dijeron, mira, te hemos traído un segundo base bastante apañado para que acompañe a Pablo Prigioni y la dirección de juego. ¿Quién es? Se ha marchado Zoran Planic. No te preocupes, calidad pura. Mustafa Sakur, malísimo, era horroroso. Jugó 14 partidos, 4 puntos de media. Yo recuerdo sobre todo lo mal que yo lo pasaba viéndole cómo intentaba pasar de medio campo. O sea, no se adaptó en absoluto, tenía muchas dificultades. Entiendo que era mejor jugador que lo que vimos, pero su rendimiento en Vitoria fue malísimo, horroroso. O sea, es que hay gente que seguramente en el vídeo se acordará de Walter Hodge. Walter Hodge era un fenómeno, era Isaiah Thomas al lado de esto. Era terrorífico, duró muy poquito tiempo. Luego digo, en 2011 estuvo en los Wizards, 2014 los Thunder. O sea, que cuidado con este jugador que hizo una carrera muy larga, pero que la verdad que yo lo recuerdo como uno de los peores jugadores que he visto jugar en Vitoria. Número 2. Muy célebre, seguramente el más célebre con el que va a ser número 1, que ha sido miniatura del vídeo. Serge Zwicker, que os he dicho que en aquellos años, era 98-99, llegó este jugador enorme, grandísimo, que muchos equipos se lo rifaron, pero que fue un auténtico fracaso. Un 2.20 que venía de Houston, que fue un segunda ronda del año 97, es decir, que era un jugador también drafteado, que en aquel momento ser drafteado no era nada sencillo, y que, bueno, pues tan solo disputó 10 partidos, 2 puntos, 1,5 rebotes. Bueno, pues un jugador que no sale bien. Me recuerda un poco al caso de Nico Mannion, pensando en que era un jugador que tenía mucho hype, que venía con mucho potencial y que, bueno, pues realmente no funcionó. Y de hecho, Nico Mannion es el motivo por el que he decidido hacer este vídeo. Es decir, jugadores que llegan a Vitoria o llegan a otros clubes y no les va nada bien la cosa. Y el último nombre, el más célebre, un día, insisto, un día quiero hacer ese 21 días, contar los 21 días de Lamar Odom aquí en Vitoria, porque creo que daría mucho juego. 13-14, llegó Lamar Odom, llegó en rollo bienvenido Mr. Marshall, ¿os acordáis? La imagen del alcalde de Vitoria sacándose fotos con él, bueno, como si hubiera llegado un extraterrestre a la ciudad. La realidad es que solo pudo jugar 2 partidos, yo le pude ver uno en directo, que fue un Baskonia Unicaja de Euroliga, en el que salió, y yo reconozco que tenía una aura especial, tú le veías jugar, yo le había visto jugar bien sano en 2010, yo siempre pongo el caso de Lamar Odom como una persona que estaba enferma, que no llegó bien, desgraciadamente, y bueno, pues él estuvo allí en este año 13-14, jugó ese partido, entrenado por Sergio Scariolo también, y el segundo lo jugó en Valencia, donde metió su única canasta en la Liga CB, en la Fonteta, una bandeja. La verdad que llegó de una manera muy sorpresiva, nadie esperábamos esta situación, fue un año muy complejo para el Baskonia, un equipo con el Chapu, con San Emeterio, dio una rueda de prensa brutal, la que dejó muchísimos titulares. Bueno, ya sabéis también cómo es el perfil de este jugador estrella NBA, había sido un gran sexto hombre de los Lakers, campeones de la NBA con Pau Gasol y Kobe Bryant, y bueno, pues la realidad es que era una persona con muchos problemas, muy atormentada y que por suerte luego salvó la vida, porque podía haber acabado muy mal la situación de Lamar Odom, pero sinceramente yo recuerdo verle salir, pedir el cambio, salir al tiro libre, tiró un tiro libre Vladimir Stimac, ¿os acordáis de él? Que pegó una pedrada y se empezó a partir de risa. Yo le veía calentar, le veía sufriendo porque estaba ya sudando, pero pasándolo muy mal. Y es que, bueno, pues la realidad es que Lamar Odom no estaba preparado para el altísimo nivel. Espero que os haya gustado el vídeo divertido para echar unas risas y recordar malos fichajes, en este caso, de la historia de Baskonia. Si quieres otro equipo, pues ya sabes, aquí abajo en comentarios me lo dejas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.